Apreciado y querido profesor, después de una larga faena de tratar de elegir un juez de paz aquí en Barranquilla y de reconciliación en estas electoreras, nosotros vimos que eran muy importantes todas las clases que usted da, profesor, pero especialmente la que estuvo dando últimamente de literatura sobre el gran Molière. El gran Molière, profesor, siempre, según yo he investigado algunas cosas. ¿Cómo te llamas tú, muchacho? No, profesor, yo soy nuevo también. A mí me trajo el boqueperro y me dijeron que yo tengo años que no estudio, ya prácticamente tengo casi nietos, pero voy a ver si recupero todo ese poco de años con usted, que yo sé que no lo puedo hacer ya en los años escolares normal. Profesor, yo siempre he sido un hombre leído, instruido, como el profesor Montoya, el profesor Gayor Orlando, todos esos grandes hombres. Y quisiera preguntarle algo, profesor, ya que usted, ¿qué fue de Molière? Y cuéntenos más acerca de él para darle fin a esta cuestión tan hermosa, a esta literatura, a esta literofilosofía que usted ha inventado con una materia que prácticamente parece que usted supiera de todo, pero que nosotros sabemos realmente que no, sino que usted es un hombre instruido y leído y que ha sabido sobrevivir en la vida y tiene una hermosa biblioteca y lo que más le gusta son esas cosas. Bueno, profesor, explíquenos eso y vamos a comenzar la clase. Bueno, muy bien, queridos estudiantes, siéntense. ¿Tu nombre me dijiste? Hombre, yo soy, a mí me dicen el resorte porque yo bailo bastante, profe, y usted sabe cómo bailaba resorte, que a mí me da el profesor, y entonces el resorte era un hombre tremendo, profesor, y pues me pusieron el resorte que porque yo brincaba mucho. Ah, bueno, bien, siéntate, resorte. ¿Es verdad que te parece a resorte, así esos bigotes y esos ojos así como una vaca pariendo camello? Bueno, resortico, siéntate, mira. Sí, Molière fue un hombre que prácticamente pasó su vida en el mundo de las tablas y actualmente no se sabe realmente qué ha sido del gran Molière. No se sabe ni en la misma Francia, esa Francia de Víctor Hugo, el de Los Miserables, realmente no se sabe, pero yo te voy a hablar un poco más para darle fin a esto sobre el gran Molière. Solamente sabemos que es un comediante que se ha reído, que el rey no quería fiesta con él y que la alta burguesía le temía porque el rey lo apoyaba y a todos los artistas lo apoyaba a él. Así como Gustavo Petro que apoya a los artistas, así él apoyaba a todos los artistas porque es un hombre culto, pero tú sabes cómo son los cómicos, por ejemplo, analiza tú a Sábado Feliz en Lizarazo, todos esos hombres que hacen ahí, Joselo en Barranquilla, ellos hacen reír, pero sus cosas en el trasfondo llevan un mensaje, muchas veces político, económico, cultural, social, y que a mucha gente no le gusta y muchas veces son incluso por sus enemigos asesinados, pero hacen reír. Ahí tenemos al gran Polilla, tenemos, por ejemplo, aquí el muchacho que mataron en Bogotá, el que era dientón, que se analizaba a Gómez Hurtado y toda esa gente. Bueno, más o menos así era Molière, pero utilizaba las tablas de Francia en el tercer género, en el género menor llamado teatro. Y este gran Molière, queridos amigos, les voy a dar fin magistralmente para poder pasar a otras clases en las próximas clases. Y siéntate, ojo de resorte, que parece una vaca que estuviera pariendo un camello. Siéntate ya lejos del boqueperro y el boquebaba, que ya me pelean mucho y voy a tener que mandarlos al cuadrilátero. Bien, decimos entonces que Molière, uno de los más grandes escritores que ha votado Francia, es un hombre prácticamente que podíamos decir nosotros y quizás el más grande y uno de los grandes de Francia en los tiempos pasados. Se dice que no tuvo mucho Pacolín, como le decía, como era su nombre, Pacolín, para edificar su inmortalidad. Nació allá el año 1622 en París, cuando ya vivían escritores grandiosos e inmortales como Lope de Vega, Calderón. Ese Calderón es de La vida de sueño, que se lo voy a mandar a leer de un momento a otro. Había otro llamado Ben Jonson y Cornell, y acababan de desaparecer el gran Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Imaginen, usted nació cuando acababan de morir los dos más grandes de la lengua inglesa y de la lengua española. El del Quijote y el de Mercader en Venecia,
El Rey Lear, por ejemplo, Shakespeare, que es el que hace el Rey Lear, el amante de Shakespeare, por ejemplo, un libro que muy poco han leído y que yo lo tengo por ahí. Y así por el estilo les voy a mencionar. Este Pacolín o este Molière murió en esas épocas, y después cuando él muere y después de acabar de morir dos grandes de las letras, Molière tuvo un escenario en Francia muy prodigioso y muy maravilloso. Se puede decir que le hizo inmortal. De esa manera podemos decir que él vio en el escenario él murió precisamente en el año de 1673. Apenas sobrevivían en esa época Racine y Corneille, y casi sobre el escenario del Teatro del Palais Royal, representando su última comedia que él llamó Le Malade Imaginaire. Pues en las escenas finales del tercer intermedio, al decir juro, sentiría los primeros síntomas del mal que muy pocas horas más tarde, tras un vómito de sangre, acabarían con la vida del gran Molière. Por eso, queridos estudiantes, debemos respetar y querer a nuestros grandes escritores, a García Márquez, a Gardiazabal, el que hizo el titiritero, que estuvo muy de moda ahora en política, en la época en que ya el pueblo prácticamente no elige, sino que lo eligen son los que dirigen a los títeres en Colombia, y que por primera vez un gobierno popular elegido realmente por el pueblo sin que nadie cobre 5 centavos por el voto. Hasta los mismos antes que votaban por los titiriteros y los títeres, ahora se volteaban y hasta pagaban para votar por el nuevo presidente popular llamado Gustavo Petro. Bueno, en Francia sucedía lo mismo. En Francia y todos los países son lo mismo. Hasta en la época de Jesucristo vimos cómo Caifás compraba votos, y también había una manera como esta gente dirigía la política a través de la teocracia farisea, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les hablé de las clases pasadas de esta gente? Bueno, así sucedió siempre en toda la historia de la humanidad. Ahora es que es raro que no haya sucedido esas cosas. Entonces Molière vomita, y vomitó sangre. Y al vomitar sangre, inmediatamente este torrente de sangre sería el último que botaba en su vida. Y en esos 50 años y 1 años fue dominado por Richelieu y Mazarino. España perdía la supremacía militar en Europa en esos momentos al ser derrotados los tercios de Flandes en Borsoy, y se firmaba el Tratado de los Pirineos, coronado con la entrega de la infanta María III en matrimonio a Luis XIV. Escribían Tirso, por ejemplo, en esa época, El burlador de Sevilla; Guevara, El diablo cojuelo; Milton, El paraíso perdido; La Fontaine, sus fábulas, sus famosas cartas; y Madame de Servigné y sus pensées Pascal, y su elocuente oración fúnebre del té de Angleterre Bouchet. Molière, en solo 15 años, los que van de 1658, en que realmente inicia su gran carrera de autor ante el rey, a 1673, en que muere, crea un mundo cómico entre los más grandes de la dramaturgia universal, así como el Lizarazo en Cuentos Felices, más o menos como así más o menos, y que en esa época nacían unos escritores y morían otros, como empiezan a nacer nuevos en la nueva literatura en Colombia, en que aparece una regional de escritores, en que aparece una segunda regional, en que aparecen escritores como Federico Santo Domingo, aparecen escritores inéditos y no inéditos, como la doctora máster en literatura Soraya Varela, que tiene libros inéditos, Robinson Ferreira, una cantidad así también era en España en aquellas épocas. Unos morían, iban
naciendo otros. Por eso debemos respetar a nuestros Gardiazabal, a nuestro Fernando Soto Aparicio, a nuestro Mejía Vallejo, a nuestros grandes escritores, Olaciregui, el gran ganador de los premios regionales, Ramón Ibañez Vaca, los premios nacionales nuestras, Margarita Galindo, Nora Carbonell, y a todo aquel que se atreve a coger una pluma para hablar, porque una pluma al hablar a través de la escritura puede poner a temblar un gobierno o puede poner a hacer de un país una gran alegría, como en el caso de los cómicos de Cuenta Chistes, Cuenta Felices, o Sábados Felices, que hoy en día dirige el Gran Gato, y así en Caracol, y así por el estilo también eran en aquellas épocas. Aquí hay muchos ricachones que así como traen, por ejemplo, a un Diomedes Díaz, traen a un cantante y muchas veces lo mencionan en sus canciones. También en aquellas épocas los reyes les gustaban reunirse de artistas y especialmente poetas, escritores y filósofos. Y hoy ha cambiado porque el picó, la cumbia y la vaina y la calle, pero en España también en aquellas épocas los grandes hombres y un evento social que no tuviera un escritor, un poeta sentado al rey, junto al rey, o un filósofo, era un evento que le faltaba mucho y muchas cosas, aunque fuera algo espectacular. Pero faltaba el escritor, el poeta, el cómico al lado. Yo, por ejemplo, actué una vez en una universidad técnica y primero pasó Josuelo. La gente se reía y después pasó la sesión de los poetas y escritores para un aniversario de la gran universidad técnica de comercio en Barranquilla, que hoy en día se conoce como Tecnicor. Ahí estuvo el escritor que hizo el himno de Camarones, de Helio Ibarra. Estuvieron Margarita Galindo, premio nacional reciente, y ahí estuvo este inédito, este escritor y este profesor, que le hicieron perder un año porque no supo pronunciar una palabra en inglés, y que ahora puede hablar English, speak English, Shonsha. Están viendo, queridos humanos, que la historia de la humanidad siempre ha sido la misma, desde la época de los más remotos tiempos hasta el presente, pasando por nuestro Señor Jesucristo y pasando por los grandes presidentes como Turbay Ayala, como todos aquellos que quedaron y no han quedado, Gómez Hurtado, Gaitán, etcétera, etcétera, y que continuamos con vida. Y hoy apoyamos a un gran hombre llamado Uruchurtu Narciso, que fue hijo del gran Claudio Uruchurtu, que murió siempre asistiendo al consejo donde le ayudaban, pero que es un hombre que regaló un barrio aquí en Barranquilla donde existía una telefónica y tenía miles y miles de metros, prácticamente kilómetros de tierra baldía, y él se metía y la policía lo sacaba y la gente se metía con él y hacían casitas de tabla de cartón y la policía se los tumbaba y volvía el gran concejal que sabía de derecho, Claudio Uruchurtu, y se lo regalaba. Él hizo el periódico El Látigo. Y yo tuve el placer de estar con su hijo aquí hace poco para elegirlo juez de paz y reconciliación. Y Claudio Uruchurtu volvía a coger a los desheredados, a los harapientos, a los pobres, a los míseros, y le regalaba un rancho y le decía: cojan aquí, y la policía lo sacaba, y los dueños de los patios de la telefónica, de las hectáreas y miles de hectáreas donde habían puros chivos bobos que llevían a Maluco, la policía lo sacaba y él volvía. Y mi abuela María Dolores Cantillo, la protagonista de mi libro El falso testamento de María, le regalaba un tinto de vez en cuando pasaba para allá a luchar para regalarle una casa de cartón a los pobres de nuestra ciudad de Barranquilla. Y así se erigió hasta que la policía se cansó y el Estado le otorgó esos terrenos hasta pasar los siglos, los años y la década. Y hoy en día es el barrio Nueva Esperanza y Los Colonos, donde una casa vale 200 millones de pesos hoy en día, y una casita de cartón y un tugurio más en Barranquilla. Queda al lado de donde nació, creció y vivió este poeta llamado Robinson Ferreira, entre el sur de San Felipe y el occidente y el oriente, por donde nace el sol, llamado el barrio del Valle. Y le queda al occidente de este barrio, el barrio Valle, y al lado del barrio del Valle, el Bajo Valle, y así hasta que llega a la Nueva Colombia. Y ahí ha transcurrido entre esos barrios la vida de este poeta y este escritor llamado Robinson Ferreira, y así en España la vida de muchos escritores, y en Francia la del gran Jean-Baptiste Pacolin, llamado Molière,
Continuaremos en la próxima clase con el profesor Ferreira y podemos darle fin. Tendríamos 3 o 4 clases más sobre Molière si quiero, pero vamos a darle fin aquí para que ustedes se lean el libro El médico a palos y el enfermo imaginario. Quiero que se lo lean esta semana y me pongan algo acerca de eso basado en lo que he dicho. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, el mejor del mundo.